Buenos días a todos, mi nombre es Guillermo Almazo, soy Publisher and CEO de Inmobiliaria Magazine. Seguimos aquí en las actividades de XNI Plus del 2020. Tenemos un panel de expertos en XNI Plus que se llama Last Mile Delivery y los cambios alrededor de las operaciones logísticas en el mundo de retail. Convocamos a nuestros amigos de Colliers International, prácticamente en todas las regiones, para que nos compartan toda su expertise que tienen sobre este tema que realmente está revolucionando a una velocidad en todo el tema de retail y el comercio electrónico. Esteban Oroño, director de Soluciones Corporativas de Ciudad de México, Javier González, broker comercial y oficinas en Querétaro, Juan Carlos Méndez, director de Colliers en la ciudad de Guadalajara, Fernando Álvarez, broker industrial en Monterrey. Les voy a pedir que prendan las cámaras a todos para comenzar con este panel. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Muy buen día a todos. Muy buenos días. Buenos días. Perfecto, bueno, sin perder el tiempo, vamos a comenzar, que ahí tenemos muchísima información. Voy a comentar mi cámara y les dejo el panel. Mucho éxito, aquí vamos a estar. Gracias. Perfecto. Bueno, me toca a mí empezar con la primera parte de esta presentación. El objetivo es intentar definir qué es esto del last mile y tratar de explicarlo, ¿no? Porque no es algo sencillo, tiene diferentes variantes y tiene diferentes puntos de vista, ya sea desde la parte de retail, desde la parte de distribución logística, desde la parte de la utilización de los espacios y de cómo está evolucionando todo esto antes y después del COVID, ¿no? Pero principalmente es una respuesta a la demanda, ¿no? La demanda, hasta hace bien poquito tiempo, lo que estaba pasando es que nosotros interactuábamos con el producto final yendo a las tiendas y moviéndonos a comprar las cosas, ¿no? Y ahora mismo esto del last mile es una respuesta a un cambio que se ha producido en la demanda, es decir, la demanda está empoderada y ahora mismo, pues por suerte para todos, tenemos la posibilidad de acceder al producto final a través de un esquema de B2C, es decir, Business to Consumer, cuando antes principalmente era al contrario, ¿no? Se distribuía todo hacia las tiendas y un poco lo que ha pasado es que la tecnología ha venido a cambiar todo este punto inicial que estamos viendo, ¿no? En el día de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre el e-commerce, vamos a hablar de cómo impacta en el retail y un caso específico como es el del Dark Kitchen que comentará Javier después, ¿no? Pero principalmente todo esto, ¿de qué va? Esto tiene que ver con, como decía yo, la capacidad que tenemos de mover la materia, el material o el producto final para que los compradores finales lo tengan en tiempo, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de movilidad, de plazos de entrega, de situaciones que están cambiando de forma drástica. Si lo vemos desde la perspectiva histórica, vamos a llamarlo así, todo esto comienza con unos big box que era una tendencia o es una tendencia que sigue en pie. Todo el last mile ha venido a complementar todo esto que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero principalmente que se trataba de esto era cómo se manejaba la distribución en un esquema de B2B en el cual, pues, un productor llevaba su producto a las grandes superficies, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esos son movimientos programados que estaban estandarizados, entonces era muy, vamos a poner entre comillas, sencillo medir cómo se producía todo esto, ¿no? Entonces, al ser programable y poder jugar con esa parte, pues evidentemente lo que estaba sucediendo es que podías ubicarlo fuera de las ciudades donde aprovechabas la posibilidad de las grandes autopistas para poder llegar a esos puntos de venta que normalmente estaban ubicados, obviamente, dentro de las ciudades, pero en los que tú podías acceder de forma sencilla, ¿no? A partir de ese momento, ¿cómo se constituye o cómo son los inmuebles, ¿no? Eran inmuebles de gran tamaño que servían para almacenar todo ese producto que después se llevaba al destino, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo viene derivado este cambio del last mile? Pues el cambio del last mile, como yo decía hace un rato, pues tiene que ver con cómo se está llegando al producto final o cómo estamos llegando los consumidores a tener ese producto, ¿no? Entonces, si hablamos de historia, que decíamos hace un rato, pues hace 5 años, no más allá de eso, el 95% del producto se distribuía con un esquema de B2C, de B2B, perdón, y evidentemente este tipo de distribución pues funcionaba como mencionábamos hace un rato, ¿no? Pero toda la tecnología celular, todo el acceso nos ha llevado a
que un pre-COVID estábamos hablando de que era un 80-20 en cuanto a la capacidad de distribución bajo el esquema de e-commerce. Y cuando eso pasa, ¿qué empieza a suceder? Pues empieza a aparecer la automatización, la tecnología, ¿cómo iba evolucionando? Pues cambiando el tipo de activos, ¿no? Entonces, hace 3 años, que no es hace mucho tiempo, pues es cuando se produce el brinco a los fulfillment centers, que son los espacios en los que hace 3 años Amazon empieza a acercarse a esa demanda que viene a través del e-commerce, ¿no? Como estábamos hablando, era un esquema en el que era el 80% de las ventas a través de tiendas y el 20% a través de ventas que se producían a través de e-commerce, ¿no? Entonces, hoy, ¿dónde estamos? Hoy el COVID ha impactado de forma brutal en todo esto y yo te diría que estamos prácticamente en un 60-40 ahora mismo, con incrementos exponenciales en cuanto a la necesidad de espacios para poder cubrir con esa distribución. Entonces, empiezan a aparecer los grandes retos, ¿no? Es decir, estos fulfillment centers están ubicados en zonas urbanas de alta densidad, donde está esa demanda que, por cierto, con el COVID ha cambiado, ¿no? Antes estaba en sus puestos de trabajo y ejecutaban ese e-commerce bajo esas premisas o características. Hoy estamos haciendo home office una parte importantísima de la población y evidentemente todo eso nos lleva a tener que encontrar dónde está ese queso, ¿no? Que se ha movido, ¿no? ¿Cómo interactuaban? A través de ser capaces de producir ese envío de productos y teniendo en cuenta, sobre todo, dónde se ubicaban en las grandes ciudades para poderlo llevar a cabo, ¿no? Pero eso era una tendencia que iba poco a poco, que se estaba moviendo relativamente despacio. La gente tenía poca confianza en la parte de la venta e-commerce, pues era todo un reto que iba creciendo poco a poco, ¿no? Y las grandes compañías como Amazon o Mercado Libre que estaban interactuando con el mercado lo hacían con unos planes muy claros, muy concretos de crecimiento en ese aspecto. Entonces y llega el COVID, y entonces en el momento en el que llega el COVID es cuando empiezan a cambiar todas las cosas, ¿no? Porque evidentemente esta demanda que estábamos hablando, pues estaba muy localizada y ahora ya no, ahora ya tenemos que encontrarla, entonces empiezan a surgir lo que empezamos a llamar como tendencia de last mile logístico dentro de las ciudades, ¿no? ¿Qué es eso o cómo lo podemos explicar, ¿no? Al final del día son espacios industriales que están dentro de las ciudades, que normalmente son espacios obsoletos que no estaban o no están preparados ahora mismo para poder apoyar a esa distribución como los usuarios estarían deseando, ¿no? ¿Qué tipología de inmuebles son? Pues son inmuebles desde 2.000 metros hasta 20.000. Al final del día, el usuario va a depender de cómo se vaya a producir esa demanda de producto y dónde está esa disponibilidad para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y empieza a aparecer el segundo de los retos, es decir, oye, el uso de suelo dentro de las ciudades, en esos inmuebles que han sido sobrepasados ya por la ciudad, que tienen un uso industrial, pues evidentemente empiezan a tener una demanda brutal, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo desarrolladores institucionales del estilo de Prologis o desarrolladores más específicos que se dedicaban al sector industrial, pero no con esta especialización como es O'Donnell, están entrando a invertir en este tipo de ubicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el driver principal es la movilidad. Todo esto tiene que ver con cómo se mueven los productos y cómo vamos a hacer para que esa cadena logística pueda tener un sentido, ¿no? El sentido lo da el requerimiento que no siempre es suficientemente rápido para poder entregar, ¿no? O sea, es decir, al final estamos hablando de que en el origen estábamos hablando de la programación de 3 días para la entrega o entregas semanales. Ahora el requerimiento es 24 horas o incluso menos y eso no siempre es suficiente, ¿no? Entonces, para poder lograr eso entran parámetros que hasta la fecha no estaban previstos o no se estaban tomando en consideración como es la parte de esa demanda, el saber dónde están, el entender cómo funciona, cómo impacta que una ubicación esté en una calle principal donde los accesos tengan una movilidad o la capacidad de absorber un tráfico para poder estar o crear una serie de rutas que estén a 15, 20 minutos cuando sea la primera entrega, ¿no? Entonces, evidentemente, esto ya empieza a perfilar o a empezar a configurar dónde sí y dónde no empiezan a ser necesarios este tipo de inmuebles o donde pudieran surgir las oportunidades.
ciudades, ¿no? Es decir, esto no es un esquema que se vaya a ver en todas las ciudades, aunque la necesidad está en todas, eso sí es un hecho, pero principalmente se va a dar en estas ciudades donde la movilidad esté restringida, como es el caso de Ciudad de México, como es Monterrey, como es Guadalajara, como son algunas otras más probablemente que yo estoy viendo ahora en el comentario, pero simplemente hay que dejar claro que todo esto tiene que ver de nuevo con la forma en la que queremos transportar el producto y con la que queremos llegar, ¿no? Entonces, ¿qué tipología o cómo son estas naves? Pues evidentemente conllevan un plan de inversión en el cual los interesados pues no se quieren equivocar, ¿no? Porque al final está en juego no solamente una inversión para el desarrollador, sino para el usuario que tiene que transportar el producto y que evidentemente tiene que estar cerca de esa demanda. Entonces, cuando esto del COVID empieza a presionar y se disgrega la demanda en sus zonas residenciales, es por ejemplo donde en Ciudad de México empieza a ser de rabiosa actualidad el que la zona, por ejemplo, oriente de la ciudad, pues se convierta en una zona de interés, ¿no? Entonces, en ese sentido es como empiezas a ver dónde están las principales inversiones por parte de estos desarrolladores institucionales o de estos inversores institucionales. Están todos en una zona muy concreta de la ciudad tratando de llegar a la mayor cantidad posible de personas en un espacio muy cortito de tiempo, ¿no? Entonces, así ves que O'Donnell se está ubicando en la zona de la salida hacia la Virgen. Hines acaba de comprar un espacio inmobiliario cercano. Prologis tiene un espacio más chiquito de 2.000 o 3.000 metros aproximadamente para un poco probar en la zona de Santa María de la Ribera. Siguen siendo opciones toda la parte de Vallejo y Azcapotzalco, y obviamente todos los espacios que antes operaban para dar servicio a la ciudad que están en los corredores norte, ¿no? Entonces, es ahí y por eso es ahí donde se empieza a ver esa canibalización, esa competencia entre los diferentes desarrolladores para que puedan empezar a encontrar estas ubicaciones, ¿no? Pero eso también nos abre a otro tipo de posibilidades, como es el sur de la ciudad, donde pues también hay grandes grupos poblacionales que no tenían, a lo mejor no estaban considerados dentro de este grupo de los que compraban a través de e-commerce, pues porque no hacía falta o porque no tenían no había una demanda real, ¿no? En ese aspecto, pero ahora cuando se disgrega todo, pues evidentemente la zona sur también tiene grandes grupos poblacionales donde se puede necesitar el servicio también, ¿no? Entonces eso abre el abanico también a las grandes ciudades. En Monterrey, pues es un ejemplo muy parecido, en el cual también el tráfico es una situación a tener en cuenta. Guadalajara tiene un poquito menos de influencia en ese aspecto, pero también, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco todo el esquema o cómo funciona o cómo deberíamos de considerar lo que es el last mile y cómo entendemos este tipo de producto, ¿no? Evidentemente, todo el reto de reconvertir espacios industriales que no eran espacios pensados para eso, estaban pensados para otro esquema de distribución, es decir, necesitas tener andenes exactamente igual, necesitas poder traer un tráiler a una hora determinada y en eso también hay que hacer match con lo que promulgan las autoridades con respecto al movimiento de grandes camiones para poder traer el producto dentro, ¿no? El last mile es un esquema de movilidad más nocturno para poder distribuir a primera hora de la mañana y un poco el poder cubrir el día, ¿no? Y luego, derivado de todo esto y de este crecimiento que se está produciendo, está una de las segundas apartados importantes que tiene que ver con esto del last mile, que no es tan visible, pero que es radicalmente importante, que tiene que ver con todo el esquema de devoluciones, ¿no? Es decir, ahora mismo la población está apostando por las plataformas que les permiten comprar, recibir el producto y devolverlo. Entonces, ese devolverlo, que es una forma desde un punto de vista de marketing muy sencillo, conlleva la segunda parte de toda esta distribución logística, que es la recogida de lo que no te gustó en la compra y el proceso de devolución a su proveedor de origen, ¿no? Entonces, eso genera ahora mismo un 10% del espacio que se estaba utilizando pre-COVID y evidentemente vamos a ver cómo va a ir incrementando en el corto plazo también, derivado de que pues, estamos ahora mismo en porcentajes mucho más altos con respecto a la generación de este tipo de compras, ¿no? Entonces, todo eso obviamente interfiere. Hay muchos más detalles probablemente que yo he obviado en esta breve explicación de lo que es el last mile y cómo funciona desde el punto de vista de la cadena de distribución logística, pero creo que lo va a poder complementar mucho mejor Fernando con la parte que tiene que ver con el e-commerce. Muchas gracias, Esteban.
Y pues bueno, realmente el e-commerce es un tema muy amplio. Como bien dijiste también, Esteban, vamos a resumirlo y acotarlo en el mercado inmobiliario. Y pues esto es todo lo que, ¿cómo se puede decir? Inicia o activa toda la revolución en la logística, pues estas compras en líneas. Pero bueno, vamos a primero hablar, pues, cuáles fueron los retos del e-commerce en nuestro país, porque también el usuario mexicano no es, tiene un gran, rigidez, el rechazo al cambio, de un tema cultural. Si ven los retos, todo es desconfianza, me van a traer un producto que no es como lo estoy viendo, me van a usar mis datos por otra cosa, me van a clonar la tarjeta, o bueno, también pues hay mucha gente que no tiene una tarjeta bancaria para poder hacer un proceso de compra en línea, o me va a llegar otro producto, etcétera. Entonces, pues todo eso fue un reto que tardó en repuntar el e-commerce. Podemos ver en los últimos 10 años cómo tardó, pero pues eso también, el esfuerzo de los e-marketers de generar confianza a este mercadeo a los consumidores, gran esfuerzo de marketing, y también el cambio generacional. Ya las nuevas generaciones, los millennials, pues realizan prácticamente todo desde sus tabletas, desde sus aparatos celulares. Entonces, pues esto ha ido aumentando. Me quisiera agregar en estos retos que, pues, de mi parte, que vivo en la zona norte del país, donde es común ir en alguna época del año a Estados Unidos a hacer tus compras, pues eso también frena el e-commerce, decir, no, pues ¿para qué lo compro? Porque pues, después puedo ir. Y también existe un esquema que te inscribes al P.O. Box, que es una dirección en Estados Unidos, y eso te abre las puertas a utilizar portales que son exclusivos para ciudadanos americanos. Entonces eso también les pega a los e-marketers locales. Pero bueno, ya después se han ido emparejando, han ido evolucionando. Amazon es el mejor ejemplo, que como en 5 años ha crecido abismalmente. Y bueno, pues, ¿cuáles son los productos que más están consumiendo? Si ven la gráfica de país, están muy similares todos los porcentajes en comida a domicilio, electrónicos, moda, consolas, videojuegos, belleza, deportes. Y yo creo que aquí con el COVID, estos de supermercado y medicamentos va a cambiar también. Bueno, medicamentos también tiene la restricción de las recetas médicas o prescripciones, pero también estoy seguro que va a cambiar, porque pues, la gente está cambiando de hábitos de no salir, y lo mismo el supermercado. Ya la gente pues quiere evitar lugares aglomerados, y pues está pidiendo su supermercado. ¿Cómo se traduce todo esto en miles de millones de pesos? Pues son más de 600 miles de millones de pesos que representan en este año, y se espera que expertos prevén que por lo del COVID te aumente un 40, un 60%. Eso es demasiado dinero. Y bueno, ahorita estamos viviendo el Buen Fin, que fue realmente la buena semana. Ya se abrieron hace casi 10 días, y esto promueve mucho al consumidor mexicano que tenga actividad de compras en línea, que es lo que busca, que me salga más barato que lo que yo encuentro en la tienda. O sea, me espero para que llegue esto, y lo recibo a la puerta de mi casa. Y bueno, ¿quiénes son estos jugadores de los que estamos hablando? Ahorita los top e-marketers son Mercado Libre, Amazon y Liverpool, una tienda de tradición de muchos años en el país, que supo adaptarse, supo evolucionar, y pues ahí está en el top 3. Y es impensable que este podio vaya a seguir así. Existe una gran batalla entre estos jugadores. Hay muchas empresas que están por detrás y apostando de lleno, que lo es Walmart, que pues ya no solamente es un concepto de supermercado, sino también ya de tienda departamental. Privalia, que está más enfocada a moda. Claro Shop, que es de Grupo Carso. Best Buy, Home Depot y Coppel. Y pues también existen plataformas internacionales ya consolidadas, ya sólidas, que quieren entrar de lleno al mercado mexicano, que son como eBay y Alibaba. Y aquí también me gustaría platicar de otras plataformas que, aunque no venden un producto,
en un servicio que son Uber Eats, Rappi, Corner Shop, Didi, Sin Delantal, y los streamers, que es Spotify, Netflix, Amazon, y ahorita que acaba de entrar con todo Disney Plus, ¿cómo lo quieran pronunciar? Que entró de lleno, pero pues estos también consumen metros cuadrados, necesitan oficinas, necesitan puntos de locales comerciales, necesitan espacios en coworkings, necesitan centros de atención. Pues esto también está metiendo metros cuadrados al mercado y también ayuda al usuario, al consumidor, a tener un más uso o más confianza en el consumo ahí del uso del e-commerce. Aquí lo que quiero presentar aquí también es cómo estos jugadores o e-marketers han participado en mi mercado, en la zona metropolitana de Monterrey, en este año. A excepción de Walmart, no fue este año, pero sí lo quise mencionar porque este centro de distribución es exclusivo para ventas en línea. Walmart tiene un gran centro de distribución más al norte, pero solo decidió sacarlo de ese esquema y enfocarse solo en productos. Esto no tiene nada que ver con las tiendas, solamente venta en línea. Y si ven, y como lo estaba mencionando Esteban, se metió más a la ciudad prácticamente, tiene fácil acceso a su centro de distribución y aquí puede atender a toda la ciudad. ¿Quiénes crecieron? Pues mira, de los que estábamos platicando en los top 3, Mercado Libre con un nuevo centro de distribución que está ahorita en construcción, casi 45,000 metros cuadrados, Amazon con 21,000 metros cuadrados, Liverpool. Ellos tenían su centro de distribución en la zona norte y por su mismo crecimiento en las ventas en línea, ellos previeron todo este crecimiento, se metieron a la ciudad. Ellos mencionaban que llegar a lo que ellos le llaman el kilómetro cero, que es de donde empieza la entrega, o el meterse a la ciudad, pues eran más de 10 kilómetros lo que tenía que recorrer su centro de distribución. Entonces, pues esos son recorridos muertos. Y en los últimos 4 años crecieron casi el triple. Entonces, esto también denota cómo ha crecido y cuál es la proyección que tienen. Y las empresas de paquetería y mensajería también, FedEx, un crecimiento, una reubicación también. Y Estafeta, que también nos tocó colaborar con ellos, tienen su centro operativo en la zona poniente y otro en el aeropuerto en el nororiente, que necesitan, regresando otra vez, repitiendo como dice Esteban, algo en medio de la ciudad que logre desfogar y dar servicio al usuario. Y aquí también hay que mencionar otros jugadores que también están relacionados, además de otros de mensajería y paquetería, las empresas de cajas, las empresas de papel, las empresas de empaque, todos esos son empresas, giros que se ven beneficiados en todo esto del e-commerce. Es muy importante, ya más o menos también lo mencionó Esteban, que todos estos análisis que hacen, pues toda esta batalla que existe entre los e-marketers de captar usuarios, es las devoluciones, que es cada vez menos restrictivas, más fáciles a los que no les ha tocado. Es muy sencillo, mandas un correo, te envían un código que tú imprimes, viene el paquetero y sin preguntas te lo recoge y en determinados días ya tienes la devolución de tu dinero. Pues toda esta logística inversa, es el término, pues ellos también lo tienen que calcular, porque antes tú ibas a devolver algo a la tienda y pues se iba al mismo lugar. Ahorita aquí pues tienen que regresar, hacer viajes vacíos, reinventariar, pues todo eso tiene que contemplarse, porque al final es donde te pega directo al precio del producto que están vendiendo. No es nada más, necesito una bodega de tanto. Hay muchos factores que están identificados por el e-commerce. Y pues ahorita el Buen Fin, las ventas navideñas, pues ellos ya están pronosticando un aumento bastante significativo. Entonces pasamos también en esta nueva evolución, aquí mi compañero
Carlos, en cómo también los centros comerciales han evolucionado. Gracias. Muchas gracias, Fer. Un saludo a toda la audiencia. Bien, pues vamos a hablar de los efectos en el retail y centros comerciales. Y también aquí vale la pena dar un paso hacia atrás para entender el motor de todo esto, ¿no? Primero, pues, hablar de que a través de los años, ya décadas atrás, la experiencia tradicional de compra en tiendas al detalle ha ido evolucionando a una diversidad de canales, ¿no? Todos en algún momento vimos primero estos catálogos con la posibilidad de hacer compras por teléfono, eventualmente ventas por computadoras, posteriormente a través de cualquier tipo de dispositivos móviles. Hoy por hoy hay aplicaciones y, por supuesto, está también el tema de las tiendas, ¿no? Entonces, hoy cada vez más las compañías de retail se enfrentan al reto del ser una compañía que tenga omnicanal para poder vender a los diferentes tipos de compradores. Y esto, pues, ha obligado a las compañías a desarrollar estrategias multifuncionales y multicanales que tienen implicaciones importantes en el modelo de distribución y entrega. En México, el comercio online pre-COVID, porque aquí vamos a tener que hacer una división entre lo que fue antes y lo que va a ser, ya veremos posteriormente los datos, ya mostraba un sólido crecimiento, particularmente a partir del 2015. Esto había tenido un impulso importante a través de fechas como lo es el Hot Sale, como lo es ahora mismo el Buen Fin, algunas fechas internacionales como lo que es el Black Friday, el Prime Day, y las plataformas que poco a poco han venido tomando impulso en México como Mercado Libre, Amazon, eBay, entre otras. Y venían mostrando crecimientos sólidos de doble dígito. Tan solo en el 2019, en México se reportaron 83 millones de usuarios de Internet, el 74% de los cuales son mayores de edad, y de ellos, en el año pasado, 8 de cada 10, que equivale a 49 millones de usuarios, realizaron algún tipo de transacción online en el 2019. Y 43 millones de ellos lo hicieron en los últimos 3 meses, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el comercio online en México ha ido rompiendo esas barreras que hablaba Fernando, de la desconfianza, del temor, y poco a poco y cada vez más ha tenido un sólido crecimiento en nuestro país. En el 2019, esta es una tabla de los qué tipo de artículos o qué tipo de servicios estuvo comprando los usuarios. El 65% hizo transacciones online de transporte con todas estas plataformas que ya son conocidas de todos, alojamientos, comidas rápidas, viajes, es decir, en su gran mayoría servicios. Algunos, 34%, ropas y accesorios, algunos pocos, apenas 23%, súper y despensa, tan solo el 9%, por ejemplo, artículos de oficina, menos el 10% o menos para temas que tienen que ver con supermercado, ¿no? Entonces, esto con toda claridad va a tener un cambio muy importante en este 2020, en donde, pues, sin lugar a dudas, que temas como boletos, como viajes, habrá descendido y tendremos un crecimiento importante en ropa, accesorios, en súper y despensa, en artículos de primera necesidad que fueron comprados online. Y bueno, pues algunos datos que han ido saliendo a través del tiempo posterior a la etapa COVID, lo que nos dicen principalmente es que los retailers que ya tenían de alguna manera establecido un modelo omnicanal tuvieron una explosión importantísima en la venta online. Y esto obviamente, pues, eventualmente tiene que reflejarse en lo que es la última milla. Muchos de ellos, según lo expresaron en diferentes entrevistas, tuvieron que
resolver en 3 meses lo que generalmente les hubiera tomado al menos 4 años. Por ejemplo, Walmart, que todo el tiempo mantuvo sus tiendas abiertas, es decir, el canal tradicional estuvo operando, aún así tuvo un 74% de crecimiento en sus ventas online. Y las empresas que tuvieron que cerrar su canal tradicional de tiendas tuvieron crecimientos todavía mucho más explosivos. Liverpool creció 680%, 6.8 veces el número de usuarios de su plataforma para adquisición de ventas online. Creció 5 veces sus ventas online y 400% sus envíos. Entonces, esto pues es un reto mayúsculo para poder responder esa demanda. Palacio de Hierro, 300% crecimiento de ventas. Grupo Sanborns, con sus diferentes marcas, Sears, Sanborns, iShop, DAX, 350%. Best Buy, que ya tenía un canal muy sólido de venta online, aún así creció 242%. En el segundo, reportó crecimiento de 242% en el segundo trimestre. Y ya se plantea reformar hasta el 25% de sus tiendas en almacenes o en dark stores, un poco siguiendo estos modelos que hace ya años maneja, por ejemplo, Amazon. Ahora bien, el tema, el reto del last mile primordialmente tiene que ver con ofrecer al cliente una experiencia positiva de comprar en línea y esto equilibrarlo con una eficiencia de costos. Y esto es un reto muy grande porque la entrega tradicional es una entrega, digamos, de almacén a tienda que tiene que ver primordialmente con economías de escala, con volúmenes y con aprovechar todas estas eficiencias a través del volumen, lo cual es diametralmente distinto que las entregas de last mile, porque si bien muchos retailers han sido exitosos en entender y ofrecer los artículos que sus clientes quieren, sin embargo, en el modelo omnicanal se han encontrado retos enormes para completar con precisión las órdenes hechas en línea, entregarlas a tiempo y hacerlo a un costo eficiente. Este ha sido un reto mayúsculo para todas las empresas. Y más, imagínense, con esta explosión de crecimiento como la tuvieron las compañías en la pandemia. Muchas de las compañías tuvieron, por ejemplo, que subcontratar a nuevos proveedores hasta en un 87% de las entregas para poder responder a la demanda que tuvieron prácticamente de un día para otro. Y esto no es solamente subcontratar, sino que se tienen que hacer adaptaciones inclusive a las flotillas para fines de eficientar el uso del espacio con más racks, sistemas de seguimiento, control y seguridad de la mercancía y, por supuesto, también para la protección de los operarios, de las unidades y de la gente que vaya a hacer las entregas, ¿no? Entonces, no es solamente tengamos más camiones de reparto, sino tengamos toda la tecnología, toda la infraestructura para poder hacer los repartos de acuerdo a las restricciones de la pandemia y, además, para poder hacerlo más eficiente. Se hablaba, por ejemplo, en algunos casos de que tenían establecidas 50 rutas en ciudades como Guadalajara para poder entregar los pedidos que tradicionalmente eran online, que en el histórico ya estaban bien definidas donde eran típicamente las entregas, en este caso compañías como Liverpool, y que de pronto se convirtieron en 120 rutas de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, toda esta logística pues se tuvo que ir resolviendo con una intensidad muy rápida y sobre todo, reitero, con el reto de ofrecer una experiencia positiva para mantener la credibilidad del canal con el cliente. Walmart, por ejemplo, para poder responder al crecimiento en su demanda, tuvo que contratar 2,600 personas adicionales en esta posición que se le denomina de pickers, para fines de poder responder en más de 230 tiendas a nivel nacional con la posibilidad de entregas el mismo día.
tú pides hoy y recoges hoy. Y bueno, esto tampoco han sido la excepción para las pymes. Las pymes han tenido también que adaptarse y encontrar mecanismos para poder, uno, recibir los pedidos, dos, procesar pagos y tres, ejecutar las entregas. Y en algunos casos han utilizado plataformas, digamos, tan sencillas como WhatsApp para poder procesar los pedidos. Hay datos muy interesantes, por ejemplo, en la búsqueda de vehículos ligeros para poder generar las entregas. En Mercado Libre crecieron más de 50% las búsquedas de motocicletas para poder dar el servicio. Y esto también lo que está haciendo es que está desdoblando una serie de compañías especializadas en entregas de tipo last mile. Compañías como eBoy, compañías como Dostavista, compañías como 99 Minutos, que ofrecen servicios especializados de entrega de last mile con múltiples medios de envío o métodos de envío a precios tan bajos como puede ser 30 pesos por envío, dependiendo el método de envío y la distancia de recorrido entre el picking y la entrega, e inclusive la capacidad de hacer la cobranza directamente ahí a través de terminales móviles o directamente desde el repartidor. Estas compañías han tenido un crecimiento también muy importante. Ya venían, hay que decirlo, en muchos casos con la tendencia, pero motivo de la pandemia han tenido crecimientos muy importantes, han recibido capitalizaciones, en el caso de 90 Minutos, inclusive de compañías tan fuertes como Engie, porque ellos utilizan vehículos verdes y ya con presencias en Latinoamérica para poder ofrecer sus servicios. Y también hay casos bien interesantes como esta compañía de supermercado, que todo es 100% a través de Dark Stores, que es Justo, que nace en México y que maneja exclusivamente entregas online en supermercados. Entonces, bueno, con todo esto, ¿qué estamos viendo hacia adelante en el retail? Yo diría que lo primero es entender que la tecnología va a ser la clave para poder responder a la evolución del mercado online y a la evolución del mercado con adquisiciones que requieren entregas de última. Y no me refiero solamente a tecnología, decía yo hace un momento sobre estas compañías ya muy especializadas para hacer estas entregas en el last mile, sino a la tecnología que nace desde el cliente. La capacidad de poder entender mejor las necesidades del cliente y qué tipo de artículos compra el cliente y por lo tanto organizar mejor todo el perfil de distribución, ahora sí con tecnologías que pueden ir desde drones, por supuesto, hasta tiendas especializadas, ¿no? Por ejemplo, pues las compras que se hacen a través de dispositivos móviles o que se ejecuta la transacción por medio de un dispositivo móvil, inclusive en la tienda, ayudan a conocer mejor al cliente, a perfilarlo mejor por domicilio, por perfil de edad, por gustos, por tipo de artículos que compra. Y entonces eso facilita para las empresas poder entender qué deben de tener. Las compras online también ayudan a tener ese perfilamiento del cliente mucho mejor. Y las aplicaciones tecnológicas permiten ir conociendo cada vez más y organizar el Big Data para poderse preparar mejor para hacer toda esta entrega en línea. Inclusive Amazon abrió esta aplicación que se llama Amazon Shopper Panel, en donde tú puedes subir hasta 10 tickets mensuales de compras que hayas ejecutado en cualquier tienda de cualquier tipo y te pagan $1 por cada ticket que subes. Para poder ellos identificar qué compras y dónde lo compras. Y bueno, esto está teniendo una evolución en el tipo de tiendas o las tiendas del futuro, ¿no? Tiendas como Amazon Go, en donde tú simplemente entras con tu celular, lo pasas
por unos torniquetes al principio, tomas tus artículos, sales una vez más de la tienda sin necesidad de pagar en un cajero ni nada, pasas tu celular y en automático se genera, digamos, tu pedido y se hace tu cargo. Pero eso le permite a Amazon entender qué tipo de artículos compras. Artículos que son ensaladas, ya no estamos hablando de temas, ¿cómo decirlo?, de artículos de tecnología, ni mucho más, simplemente ensaladas, baguettes, etcétera, ¿no? Los sistemas de click and collect, como todos estos sistemas de pick-up que cada vez se han vuelto más sofisticados, donde tú vas en tu auto, haces un drive-thru y ahí se te entrega tu pedido libre de contacto de cualquier tipo, o en un kiosco tecnológico que está en el ingreso de la tienda. Y también estaremos viendo estos formatos combos, esta combinación de tiendas tradicionales con dark stores, que permitan, pues, como decíamos en el caso de Best Buy, tener los dos formatos y operar de las dos maneras. Finalmente, creo que para los retailers, que en las tiendas tradicionales, el tema de la experiencia de compra va a ser fundamental para poder transmitir los valores de la marca, para poder transmitir la diferenciación contra cualquier otro producto, que al final del día, a través de las compras online, esta diferenciación se puede perder un poco, pero el mantener también esta huella física y ofrecer con mucha claridad esta experiencia de compra que refleje a su mercado meta el valor de su marca, la manera como ellos atienden de forma diferenciada al cliente con su oferta de valor, va a ser primordial. Y con todo esto, quizá la conclusión es de que lo que estaremos viendo más y más en el retail son estos modelos omnicanal que estarán, creo yo, impulsados primordialmente por la tecnología para poder servir mejor al cliente. Y bien, pues dejo la palabra a Javier. Gracias, Juan Carlos. Otra vez, buenos días a todos. Hoy voy a hablar de las dark kitchens o cocinas oscuras. Es este nuevo concepto que ha estado revolucionando el negocio de la venta, específicamente a domicilio. Va muy de la mano con la evolución del e-commerce. Vamos a abrir con este ejemplo. ¿A quién no le pasó ahorita en la cuarentena que pidieron a domicilio a su restaurante, a un restaurante o algunos restaurantes que normalmente no pedían a domicilio y normalmente les iba muy bien y todo salió mal, el tiempo de entrega fue demasiado lento, la comida llegó muy mal empacada, la comida llegó tibia, probablemente el costo fue más elevado. Entonces, pues el tema de dark kitchens parte de que la mayoría de los restaurantes no están concebidos para el servicio a domicilio, sino para atender a comensales ahí mismo, ¿no? ¿Qué son las...? Bueno, también, antes que nada, quisiera agregar que la situación actual de la pandemia cambia el panorama, ha cambiado el panorama del servicio a domicilio. Cada vez más gente prefiere quedarse en casa por temas de seguridad o comodidad, lo que ya conocemos. ¿Qué son las dark kitchens o cocinas ocultas? Ahorita el término está muy inmaduro, todavía no tenemos un término, por lo menos en inglés y en español, bien definido, pero también las podemos oír como ghost kitchens, virtual kitchens, cocinas obscuras. Estas son cocinas habilitadas exclusivamente para venta y entrega a domicilio, sin área de comensales. Algunas sí tienen área para que vaya el cliente a recogerlo, pero es exclusivamente para venta a domicilio. ¿Cómo están revolucionando la industria del consumo de alimentos? Hay una mucho mayor oferta, el negocio se vuelve mucho más accesible para restauranteros, chefs y emprendedores que migran ya sea una parte o el 100% de sus operaciones a este modelo. Hay nuevos y mejores jugadores, ya sea que lo operen el mismo restaurante y sea apoyado por terceros, por plataformas tipo Uber Eats, Sin Delantal, Didi Foods. La pandemia, como lo dije, ha acelerado exponencialmente esta tendencia que pues, desde hace unos años había llegado para quedarse. Y hay un mucho mayor mercado con precios más competitivos y accesibles, por lo que lo vuelve
el mercado se hace más grande. No solo estaba destinado antes el servicio a domicilio para clase media alta y alta, ahorita lo vuelve para todas las clases. Hay dos tipos, antes de entrar en este tema, hay dos tipos de dark kitchen. La primera es las tradicionales o multimarcas, que el restaurante tiene este inmueble oculto sin área de comensales, ya sea para producir su comida y entregarla solo a domicilio, o el mismo restaurante o grupo de restaurante tiene sus diferentes conceptos y tipos de comida en el mismo inmueble para repartir. La otra son las empresas dedicadas al servicio de dark kitchens. Aquí me gusta compararlo con los business centers o los coworkings, que te ofrecen toda la solución para que llegue el usuario a trabajar. Estas empresas te ofrecen las cocinas llave en mano, plug and play, literal, tú mandas a tus chefs o a tus cocineros y ellos se encargan de todo lo demás. Están enfocadas en la comida y en la cocina. Puedes meter varios conceptos o tipos de comida en una misma cocina. Hay el inmueble tiene un layout especializado y probado. Aquí les pongo un ejemplo. Tienes varias cocinas, que en cada cocina se puede producir diferente comida. Tienes un área de empaque especializado, un área de entrega a los repartidores, un área común, un almacén y, muy importante, un site, ya que se supone que el 95% de los pedidos ya se hace vía aplicaciones. Es muy importante los sistemas logísticos y te los ofrecen. Estas mismas empresas te ofrecen los sistemas logísticos y software especializado. Hay un gran ahorro en costo y, bueno, es importante mencionar que no solo se atiende a chefs, emprendedores, sino también se atiende a los restaurantes tradicionales que quieren tener su área de delivery totalmente independiente a su restaurante. Algunas diferencias entre un restaurante tradicional y las dark kitchens. Pues los tradicionales, como todos sabemos, fueron de los más afectados por la pandemia, siguen siendo. Necesitan estar en avenidas principales o plazas comerciales. Aquí, por lo menos en mi mercado, en Bajío, el promedio es de 500 metros a 1,000 metros cuadrados. La inversión inicial es muy elevada. Los plazos de contrato de arrendamientos, pues mínimo 1 año a 3 años. El riesgo es elevado, el crecimiento es lento. Te tardas por lo menos 6 meses en acondicionar el local comercial para empezar a operar, sin mencionar las licencias de alcohol, que, normalmente tardan más, ¿no? El tiempo de entrega en promedio es 2 veces más lento que las dark kitchens, muchos mayores gastos. Las dark kitchens, algunas de lo que más podemos diferenciar, se aceleraron por la pandemia. Fue un método de supervivencia para varios banqueteros, empresarios. El espacio rentable es de 50 a 80 metros cuadrados. Por lo que en un inmueble, por decirlo, de 1,200 metros cuadrados, puedes meter 15 marcas o conceptos de comida. O rentar a 15 diferentes arrendatarios. Los plazos de contrato son desde 3 meses, un mucho menor riesgo. La entrega es 2 veces más rápido. El crecimiento es rápido por zonas. Puedes tener un restaurante, por ejemplo, en Querétaro, en la zona sur de la ciudad, y tienes clientes en la zona norte y en la zona poniente, pues puedes poner una dark kitchen en un inmueble para que atienda estas zonas que normalmente no podías atender porque están demasiado retiradas. El promedio es de 1 mes para empezar a operar. Hay muchas alianzas con operadoras virtuales. Didi Foods, por ejemplo, está apoyando a estos emprendedores restauranteros y está uniéndolos con los que están poniendo dark kitchens para poder apoyarlos, unirlos y empezar a producir en mucho más rápido. Se les está dando el camino a seguir. Mucho menores gastos, hay una mucho mayor cobertura y presencia en distintas zonas de la ciudad, sin tanta inversión, volvemos a lo mismo. La ubicación debe ser estratégica y funcional, sin necesidad a estar en una zona comercial, puede estar en una avenida secundaria, por lo que las rentas, pues, deberían ser más bajas. Las experiencias van directamente el tiempo de entrega, la empacada, la calidad, el sabor de la comida. Algunos de los retos principales de las dark kitchens, primero que nada es buscar un inmueble que tenga excelentes accesos. Se pueden reconvertir algunos inmuebles.
tienen que, la competencia está incrementando, entonces depende muchísimo del marketing digital y la tecnología. La operación y logística es imperativa. Esta parte de last mile, pues es parte fundamental de este modelo. No hay una interacción personal entre el cliente y el restaurante, por lo que pues es un reto, ¿no? ¿Cómo creas esa fidelidad del cliente? La inversión en tecnología e innovación pues, tiene que ser constante. Los precios deben ser más competitivos. Aquí les voy a hablar algunos números de mi mercado principalmente y de México. En Bajío, especialmente en Querétaro, muchos banqueteros se dedicaban a eventos, cerraron los eventos, bodas, etcétera. Pues tuvieron que empezar con este concepto muy rudimentario, sin los sistemas, sin el know-how, para poder sobrevivir a la crisis. Lo que estamos viendo es que en el 2021, de las pláticas que hemos tenido con este tipo de banqueteros, es que pues están mudando parte de su operación a seguir este concepto y no solo atender los fines de semana en eventos o en eventos privados, sino ya ofrecer un menú diario a sus posibles clientes y que su core business, aunque sea banqueteros, pase un porcentaje a este modelo. Una encuesta hecha en Querétaro, y esto es, digo, a mí me sorprendió, realizada a grupo de cocineros y emprendedores del medio de la comida, nos comentaron que duplicaron sus ingresos. Muchos se quedaron en stand-by o sin trabajo, tenían buen sazón, lo hicieron en sus casas o en otros inmuebles y duplicaron sus ingresos de un promedio de 15,000 pesos mensuales, pasaron a un promedio de 30,000. Travis Kalanick, uno de los accionistas principales y el ex CEO de Uber, vendió parte de sus acciones de Uber y les está enfocando en este modelo. Entonces vamos a ver grandes cambios con grandes jugadores. Alsea, por ejemplo, en abril y mayo se reportó que redujeron sus ventas en el 60%. Muchos de estos restaurantes que tienen ellos cerraron o estaban en plazas comerciales que cerraron, por lo que en el Portón y el Vips transformaron un poco el área de comensales, las cocinas y empezaron a vender ahí mismo sus diferentes marcas, como son Chili's, Italianis, Cheesecake Factory. Entonces lo adaptaron para hacer una dark kitchen. Obviamente, pues no estaban, o sea, esto es el Portón y el Vips, no están hechos para esto, pero bueno, lo adaptaron. Lo que vamos a ver es que cada vez se van a especializar más, ¿no? Otro dato importante en el mercado de México es que en este 2020 el mercado de alimentos en México crecerá a 38 millones, aquí está mal, hay un error, no es de pesos, es de dólares, y las ventas por aplicaciones crecerán más de un 50% en los siguientes 4 años. La gráfica que está arriba, la que está el círculo en verde, eso es en el mercado de Estados Unidos, va a crecer de 30 billones de dólares a 490 billones en los siguientes 5 años. O sea, en los siguientes 5 años, el tamaño del mercado del delivery va a ser del mismo tamaño que lo que actualmente es toda la industria restaurantera en Estados Unidos. Algunas de las empresas que ofrecen el servicio de Dark Kitchens, pues está Virtual Kitchens, Cloud Kitchens, Panda Select, Bandana, y las plataformas que ya todos conocemos que las apoyan son Uber Eats, Rappi, Sin Delantal, Didi Foods. En Uber Eats sigue liderando el mercado, pero yo creo que vamos a ver varios cambios. Aquí también en esta gráfica que está en la derecha, en la parte superior derecha, vemos todos los establecimientos de comida aquí en México, que pues hasta por lo menos hace un mes que sacamos esta gráfica, habían cerrado el 20%. Y yo creo que de aquí al siguiente, de aquí a enero, vamos a ver que muchos restaurantes pues, no van a sobrevivir a la crisis, ¿no? Va a haber mucha oportunidad. Ahí están los inmuebles. Este modelo está funcionando y está aprobado. Y pues nosotros creemos que aunque el siguiente año los restaurantes tradicionales van a seguir igual, vamos a ver varios cambios y pues estos restaurantes tienen que adaptarse. Entonces es un cambio interesante. Vamos a ver cómo en el 2021 se comporta, pero es una tendencia que llegó para quedarse y cada vez la vamos a ver más y la vamos a vivir más. Pues muchas gracias. Aquí estamos por si tienen alguna pregunta o duda. Perfecto, muchas gracias. Excelente la
la presentación. Voy a quitar aquí el slide para pasar a las preguntas. Pedir a todos que prendan sus cámaras. La verdad es buenísima toda la información que nos están compartiendo. Sin duda, todo esto está cambiando, está evolucionando a una velocidad, la verdad, muy, muy rápida. Esta pandemia vino a acelerar varios procesos y que está pasando, y sobre todo las maneras, usos y costumbres que hay, sobre todo en los retailers y en la compra, ¿no? Todo el mundo estamos ahora con la calculadora, pero todo es tiempo, porque el tiempo es lo que más nos está faltando ahora. Me gustaría preguntar por zonas a ustedes, ¿no? ¿Cómo ves primero en Guadalajara, que está creciendo esto? Estaba platicando contigo antes de entrar al panel, mi estimado. ¿Cómo está creciendo el mercado industrial, sobre todo en la demanda de espacios para centros de distribución en tema de e-commerce? Sí, pues está teniendo un crecimiento muy importante. Este año arrancó sus operaciones Amazon en Guadalajara con un centro de distribución ubicado en la zona del Salto, muy pegado al aeropuerto. Es una zona muy bien conectada para toda la ciudad y también hacia el centro del país. Y arrancó un centro de operaciones de 18,000 metros cuadrados. Un mes y medio, un par de meses posterior, Mercado Libre también presentó un espacio de 60,000 metros cuadrados para un centro de distribución para atender la zona metropolitana. Entonces, pues bueno, pues esto y sin duda deja de ver con hechos muy tangibles y muy específicos lo que están viendo ellos en Guadalajara en el e-commerce. Ya habíamos visto también a través de los últimos 3 años el desdoblamiento bien importante de la cadena de distribución de Walmart. Ya decía Fernando, el mismo caso que Monterrey, aquí en Guadalajara, ellos tienen un servicio muy relevante, pero no conviven, digamos, las operaciones de venta online con las operaciones, o conviven poco con las operaciones de logística y distribución típica. Ya mencionaba yo algunas de las diferencias. Y a través del tiempo, perdón, han venido ellos haciendo algunos arrendamientos importantes de centros de distribución para específicamente la cadena online, ¿no? Y eso ha traído muchos desarrolladores a Guadalajara, nuevos, y creo que en general les ha ido bastante bien. Esteban, en la parte de México, ¿cuáles son las marcas de los retailers? Porque todo el mundo hablamos de Mercado Libre, de Amazon, pero ¿cuáles son las marcas que tú ves que tengan mucho más crecimiento para acelerar toda la distribución en línea? Todas las que tengan que ver con distribución. Hablamos de Estafeta, hablamos de DHL, hablamos de FedEx, eso si lo ves desde el lado del usuario. Si lo ves desde el lado del desarrollador institucional, pues como comentábamos, está Heinz, está Prologis, está O'Donnell, Macquarie también tiene otra adquisición importante de 20,000 metros cuadrados también para un objetivo muy parecido. Luego hay otros como Proximity Parks que están también invirtiendo en la ciudad y queriendo conocer un poco el desarrollo de este producto. Y cada vez más, ¿no? Porque también en Azcapotzalco está Vallejo Properties, está Parks, pues evidentemente están todos tratando de dar servicio a esa necesidad que comentaban hace un rato todos, ¿no? Entonces, al final esos usuarios pues van a venir, quien sea capaz de distribuir y poner encima de la mesa una capacidad de llevar el producto al final, pues es uno de los grandes negocios de futuro en estos momentos, porque esto llegó para quedarse, ¿no? O sea, no se prevé que se vaya a reducir una vez que haya una salida a todo esto del COVID, ¿no? Creo que ya llegó para... Oye, Fernando, ¿y en Monterrey cómo está la actividad? ¿Está habiendo mucho más demanda de este tipo de espacios? Sí, digo, ahí lo vimos con la gráfica con el gráfico del mapa que mandé. Digo, esto fue nada más este año, estoy seguro que pues, el próximo año va a haber otra cosa. Y también, digo, juntando un poquito de lo que platicaron todos, cómo el sector inmobiliario se va a tener que estar adaptando, va a estar evolucionando muy rápido, que el que se quede dormido, no va a sobrevivir, va a tener que estar persiguiendo a los demás, y eso significa millones de dólares nada más para invertir, para alcanzar a los que ya están, y eso pues puede ser el fracaso de una empresa. Y ahorita también estamos viendo
una evolución al e-commerce. Lo mencionó Javier, de cómo ya desde tu casa, pues ya no necesitas un local comercial, en una cochera, en un cuarto, lo adaptas para vender un servicio, para vender un producto, una manualidad. Los marketplaces, que son portales que juntan a un mismo tipo de producto, la venta por redes sociales, Facebook, WhatsApp, todo eso está cambiando. Eso también le está quitando metros cuadrados a las plazas comerciales, las mismas plazas o las tiendas se están encogiendo. Entonces, pues eso también está evolucionando. Y cómo también va a ser, pues las mismas empresas paqueteras y de mensajería y logística también tienen que evolucionar. Ya desde hace años se está viendo esos proyectos de entrega con drones y todo ahí sistematizado. Y en países asiáticos que la tierra no es tan abundante como aquí en América, que hacen centros de distribuciones verticales, pues todo eso va a seguir cambiando, porque también en ciudades muy, muy saturadas, pues lo van a tener que adaptar, donde la tierra es muy cara, sale más barato hacer un centro de distribución para arriba que comprar la misma tierra. Entonces todo eso va a seguir en los próximos 5 años aquí en México, es lo que va a estar cambiando ahí nuestro sector inmobiliario, todo derivado de esto del e-commerce. Bueno, y hay que evolucionar y dar la noticia que Amazon acaba de anunciar, ¿no? Que va a invertir $100 millones para mejorar la infraestructura en México. Entonces, esa es una noticia importante. Javier, regreso contigo y la última pregunta para ti. En esta evolución de las dark kitchens, todo el mundo pensaría que a lo mejor son negocios nuevos. Yo creo que también las mismas marcas pueden aprovechar este modelo para incrementar su distribución en pedidos en el delivery, ¿no? Por ejemplo, un Burger King puede tener mucho más sin tener que tener el local acondicionado, ¿no? Es correcto, y lo mencionaba no solo en marcas tipo Burger King, que es una marca con presencia en todos lados, en las mismas ciudades hay por todos lados. Vamos a dar un ejemplo, un restaurante, y lo comenté, un restaurante tiene presencia fuerte en una zona de la ciudad específico, es conocido, pero pues no puede atender a otra zona por tiempos o porque no le da su inmueble o sus grupos de inmuebles para atender el resto de la ciudad, ¿no? Entonces acuden a este tipo de inmuebles en los que la inversión es mucho menor y pueden atender estas zonas. Empresas como Burger King, pues también es lo mismo, a que pone su cocina oculta y atiende a zonas que probablemente de otra manera sería imposible por ubicación o por logística o porque simplemente no hay un inmueble o no le justifica tener un inmueble, o sea, un Burger King en esa zona de la ciudad. Entonces, se ubican estratégicamente para poder atender las diferentes zonas de la ciudad y un mercado mucho más grande. Y por lo mismo, lo que estamos viendo es una tendencia en la baja de los precios. Si ir a comer una hamburguesa de Burger King te salen 100 pesos por persona, por ejemplo, pues a lo mejor si es un delivery y pues a lo mejor puede hasta bajar y entonces acceder a un mercado, a un pastel más grande, ¿no? Sí, todo eso es una evolución de la tecnología porque tienes los mismos restaurantes y aparte tienes empresas que te hacen el mismo delivery, ¿no? Entonces, una realmente reconversión a una velocidad bastante importante. Bueno, agradecer a todos ustedes, a Esteban, a Javier, a Juan Carlos, a Fernando por toda esta información. No es fácil realmente recabar todos estos datos y la verdad estuve bastante gráfico y bastante completo. Entonces, agradecerles y pedirle a todo el público que participó en vivo y que pueda poder ver las reproducciones después, que pueden hacer preguntas y por hacer contacto a nuestros amigos de Colors International. Entonces, agradecerles a todos su tiempo. De nuevo, gusto en saludarlos y cuídense, por favor, el fin de semana y espero verlos pronto. Gracias. Gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Un abrazo.